La Vuelta a España 2025 afrontaba su antepenúltima jornada con un guión marcado por la tensión extradeportiva y el desenlace que se acerca en la clasificación general. Tras 3 semanas de pura batalla, la etapa número 20 entre Rueda y Guijuelo aparecía en el mapa como una jornada de transición, una de esas que los sprinters esperan con ansias y que los favoritos de la general utilizan para recuperar un poco de aire antes de la gran montaña final. Pero esta edición no conoce la palabra tranquilo. Las protestas pro-palestinas seguían presentes, alzando su voz en cada salida y cada llegada, y en Guijuelo, tierra de jamón y tradición, también se esperaba ruido en las cunetas. La organización había reforzado la seguridad, sabedora de que cada detalle cuenta en un ambiente tan cargado. Al margen de lo político, lo deportivo centraba la atención en 2 nombres propios, Jasper Philipsen y Mads Pedersen. El belga del Alpecin de Teuning y el danés del Lidl Trek tenían claro que esta era una de las últimas oportunidades para sumar un triunfo en la Vuelta. Philipsen, con hambre de redención tras varios sprints frustrados, quería reivindicarse. Pedersen, líder sólido en la clasificación por puntos, buscaba coronar su regularidad con una victoria más. El guión parecía escrito, un día con fugas controladas y un final reservado para los velocistas. El ambiente en la salida de Rueda reflejaba esa mezcla de expectación y cansancio que caracteriza las últimas jornadas de una gran Vuelta. Los ciclistas atravesaban los viñedos con el sol de Castilla como testigo, mientras los equipos preparaban sus estrategias. Los favoritos de la general, Joao Almeida y Jonas Vingegaard, sabían que las verdaderas emociones estaban guardadas para la bola del mundo, pero tampoco podían descuidar los pequeños detalles. En ese contexto, cualquier bonificación podía ser oro. La etapa de Guijuelo se presentaba como un capítulo intermedio, sí, pero cargado de matices: protestas en las cunetas, control del pelotón, una fuga testimonial y la certeza de que el desenlace sería al sprint. Era la calma tensa antes de la tormenta final, una jornada donde los velocistas tendrían su protagonismo y donde la general también podía dejar algún apunte que condicione la batalla definitiva. La etapa comenzó como tantas otras en la Vuelta, con un arranque nervioso y varios intentos de escapada que apenas duraban unos minutos. El pelotón parecía tener claro que la jornada debía resolverse al sprint y nadie quiso dar demasiado margen a movimientos peligrosos. Aún así, el Caja Rural Seguros RGA, siempre fiel a su identidad combativa, lanzó a Jakub Otruba al frente en compañía de Víctor Gernalek del Arkea B&B Hotels. Entre ambos construyeron la primera escapada seria del día, alcanzando rápidamente 45 segundos de ventaja a falta de 157 kilómetros para meta. El entendimiento fue bueno al inicio, la renta se consolidó y pronto superaron los 2 minutos, suficiente para que el gran grupo se relajara y les concediera protagonismo. Salamanca y los pueblos cercanos se vestían de fiesta y la fuga servía de excusa para animar a los aficionados que querían ver de cerca a sus ídolos. Sin embargo, con el paso de los kilómetros, la resistencia de Gernalek se quebró. A falta de 131 kilómetros para meta, el checo Otruba se quedó en solitario, demostrando determinación mientras el francés cedía ante el ritmo. Contra todo pronóstico, el corredor del Caja Rural llegó a disponer de 4 minutos de ventaja, un colchón inesperado en una etapa aparentemente condenada al sprint. El pelotón, por su parte, rodaba en modo relajado con una velocidad que apenas superaba los 38 kilómetros por hora, dando la sensación de estar en una especie de fumada colectiva después de 3 semanas de desgaste. Otruba disfrutaba de su momento de gloria, recibiendo los aplausos de la afición y sabiendo que, aunque la victoria era una quimera, su nombre quedaría registrado como el gran animador del día. Sin embargo, todos sabían que aquello tenía fecha de caducidad. Lotto Destiny y Alpecin de Seuning se organizaron a falta de 120 kilómetros para meta, reduciendo progresivamente la renta. El objetivo estaba claro: mantener controlada la fuga para preparar un desenlace al sprint. Entre tanto, el pelotón se mantenía en calma, reservando fuerzas y aguardando el sprint intermedio de Salamanca, donde las bonificaciones podían jugar un papel clave en la lucha por la general. Era el preludio perfecto de lo que estaba por venir: un cambio de ritmo, el viento comenzando a soplar de costado y la certeza de que la etapa, aunque tranquila en apariencia, todavía guardaba sorpresas.
La aparente tranquilidad de la etapa se quebró cuando el viento de costado comenzó a soplar con fuerza. A 90 kilómetros de meta, Jakub Truba seguía resistiendo en cabeza, pero el pelotón ya había elevado el ritmo y las diferencias empezaban a caer en picado. En ese tramo, el checo recibió incluso una amonestación por parte del jurado, una tarjeta amarilla por una posición irregular sobre la bicicleta, un detalle que pasó casi desapercibido, pero que demostraba lo vigilada que estaba la jornada en cada aspecto. Con el aire golpeando de lado, los equipos de la general entraron en acción. UAE Team Emirates y Bismalis A-Bike se colocaron en bloque en cabeza para proteger a Joao Almeida y Jonas Vingegaard, conscientes de que los abanicos podían provocar cortes inesperados y arruinar las opciones de la clasificación general. La tensión aumentó de golpe. Los corredores peleaban por la colocación, las filas se estiraban y el pelotón se partía en pequeños grupos cada vez que el viento soplaba con más dureza. Era la clásica situación de nervios que convierte una etapa llana en un campo de minas. A 55 kilómetros para meta, la ventaja de Otruba ya se había reducido a apenas 30 segundos. El pelotón lo tenía todo bajo control, preparando el terreno para un momento clave, el sprint intermedio de Salamanca. Allí, más allá de los puntos, estaban en juego las bonificaciones que podían alterar la general. Cuando se lanzó la volata intermedia, Jonas Vingegaard se mostró astuto y se colocó segundo, sumando 4 segundos vitales en su duelo con Almeida. El portugués, mal colocado y sin reacción, vio cómo se le escapaba una oportunidad de defenderse. Esa diferencia parecía pequeña, pero en la lucha por la roja todo cuenta y el danés recortaba así su desventaja a 44 segundos antes del asalto final en la bola del mundo. Con el fugado ya neutralizado y las bonificaciones repartidas, la etapa entraba en una nueva fase. El terreno hacia Guijuelo se allanaba, los abanicos dejaban de ser una amenaza y el protagonismo pasaba definitivamente a los equipos de los velocistas. Aún restaban 45 kilómetros, pero todos sabían que la verdadera batalla estaba ya escrita. Jasper Philipsen contra Mads Pedersen, con un invitado especial, Orluis Aular, dispuesto a sorprender en el sprint masivo. Con el fugado neutralizado y los abanicos ya descartados, la etapa se transformó en un escenario clásico de control total de los trenes de sprint. Restaban 45 kilómetros para la meta y tanto Alpecin de Zeuning como Lidl Trek tomaron las riendas, cada uno defendiendo los intereses de sus velocistas estrella. Jasper Philipsen sabía que era su penúltima bala en la vuelta y sus compañeros de equipo no estaban dispuestos a permitir errores. Pedersen, líder en la clasificación de los puntos, también contaba con el respaldo absoluto de Lidl, que quería cerrar la regularidad con un triunfo que pusiera la guinda a su gran ronda. En paralelo, el Movistar Team se mantenía vigilante, colocando a Orluis Aular bien protegido en el corazón del pelotón. El venezolano, cada vez más asentado entre los grandes sprinters del mundo, olía una oportunidad de oro para meterse en el podio de la jornada. El ritmo aumentó progresivamente y la media superó los 45 km por hora, un contraste brutal con la calma del inicio. Las curvas hacia Guijuelo se convirtieron en una batalla por la colocación, con los corredores peleando cada metro para no perder la rueda de su tren. Alpecin marcaba el compás, Lotto Destiny colaboraba en ciertos tramos para mantener a Pedersen bien colocado, y el UAE, después de haber protegido a Almeida durante los abanicos, se apartó a un segundo plano. La etapa era ya propiedad de los velocistas, la tensión en el grupo se palpaba. Cada rotonda, cada estrechamiento era un pequeño sprint dentro del sprint, donde los equipos buscaban la mejor posición antes del desenlace. El público en Guijuelo aguardaba con entusiasmo, consciente de que iba a presenciar uno de los pocos finales masivos de esta edición. El contraste era evidente. Tras 3 semanas de montaña, desgaste y polémicas, la Vuelta se regalaba un capítulo casi clásico, con la velocidad como única protagonista. A 10 kilómetros de meta, Alpecin y Lidl se disputaban el mando, con trenes perfectamente formados, mientras Movistar seguía paciente, esperando el momento exacto para lanzar a Aular. Todo estaba preparado para una llegada explosiva. El pelotón volaba en bloque. Los comentaristas hablaban de duelo anunciado y la sensación era inequívoca. Guijuelo iba a dictar sentencia entre Philipsen y Pedersen, aunque con espacio para alguna sorpresa.
Guijuelo se convirtió en un auténtico estadio ciclista para vivir el último acto de la jornada. El pelotón lanzado rugía sobre el asfalto y los trenes de Alpecin de Zeuninck y Lidl-Trek ocupaban toda la calzada en un pulso eléctrico. A 3 kilómetros de la meta, la velocidad ya superaba los 65 kilómetros por hora y cada movimiento era decisivo. Los gregarios se vaciaban en favor de sus líderes, sabiendo que el margen de error era inexistente. Orlu Isaular, siempre atento, mantenía la rueda de los grandes, listo para aprovechar cualquier resquicio. El ambiente en las cunetas era ensordecedor. El público celebraba con banderas, cánticos y aplausos el paso de los corredores, sabiendo que iban a presenciar una llegada de pura adrenalina. La última curva, a 500 metros de meta, abrió el sprint. Lidl-Trek lanzó primero a Mads Pedersen con una potencia demoledora, mientras Jasper Philipsen, resguardado hasta el último instante, salió de la rueda como una bala. Fue un duelo frontal, músculo contra músculo, en el que el belga del Alpecin impuso su explosividad. En los últimos 50 metros levantó la cabeza, vio la línea de meta y alzó los brazos con rabia contenida. Victoria para Philipsen en Guijuelo, una recompensa a la insistencia y al trabajo de todo su equipo. Pedersen, sólido como siempre, cruzó en segundo lugar, asegurando prácticamente la clasificación por puntos, mientras Orlu Isaular firmaba un sensacional tercer puesto que dio brillo al Movistar Team. En lo que respecta a la general, la etapa dejó un pequeño matiz, los 4 segundos ganados por Vingegaard en Salamanca, que lo acercan a Almeida. Nada cambió en la parte alta de manera decisiva, pero el suspense se mantiene intacto. Todo se decidirá en la Bola del Mundo, donde la carretera inclinará la balanza definitiva. La etapa de Guijuelo será recordada como ese respiro tenso en medio de la batalla, un día donde las protestas no pasaron de ser un telón de fondo, donde la fuga en solitario de Otruba animó las primeras horas y donde finalmente la lógica del sprint se impuso. Pero sobre todo será recordada como la jornada donde Philipsen encontró su premio, Pedersen reforzó su regularidad y la Vuelta mantuvo el suspense de cara al final. El ciclismo es así, incluso en un día llano, la emoción y la historia nunca faltan.